Hace 8 días hablábamos un poco acerca de la necesidad de volver a la normalidad de la iglesia, y el primer tema que vimos que el Señor nos puso en el corazón fue hablar acerca de la necesidad de la visión. Sin visión el pueblo se extravía, sin visión el pueblo se desenfrena. Lo más importante para poder comenzar a edificar la casa según el modelo que el Señor quiere es que el Señor nos muestre su modelo. Y eso le llamamos la visión celestial, una frase que usa Pablo y hoy la vamos a leer ahí en Hechos 26, verso 19. Pero después de que el Señor place abrir las Escrituras, lo siguiente que necesitamos después de la visión celestial es necesitamos hombres fieles a ese llamado, hombres con una vocación según el llamamiento del Señor. Mira lo que dice Pablo ahí en Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea que de alguna manera Pablo vio la visión, pero no fue rebelde a esa visión. O sea, no es solo necesitamos que el Señor nos muestre, sino necesitamos hombres que sean fieles a lo que el Señor ha llamado. Ciertamente esa es una grande necesidad de nuestros tiempos. La palabra rebelde en el griego es apexis. Viene de dos frases, que es a, que es un negativo, y peitó, que es persuadir. O sea, no ser rebelde es una persona que no se deja persuadir, una persona que es desobediente, una persona que rehúsa creer algo, rehúsa someterse a algo, es una persona contumaz, una persona que puede ver pero se rehúsa a lo que está viendo, puede estar siendo apercibida por algo pero ella es o sea, es algo negativo en el griego, como cuando no quiere recibir, como cuando decimos ateo, o sea, sin Dios. Eso es una persona rebelde, una persona que no le interesa saber, que no le interesa conocer, que no le interesa someterse a una creencia o algo que se está estableciendo. Pablo dice que él no fue así, que él fue fiel, que él fue diligente a lo que el Señor le había llamado. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de que los hombres sean fieles a la revelación, a la visión celestial. No solo que haya visión celestial, sino que nos podamos someter a esa visión que el Señor está mostrando. Esa fue una de las características que hablamos hace 8 días de Moisés. De Moisés se decía que no fue así Moisés mi siervo, que es fiel en toda mi casa. O sea, una de las características de Moisés era que fue fiel en todas las cosas que el Señor le mostró. Pablo dice lo mismo, en todo lo que el Señor me mostró, yo fui fiel. Y esa fidelidad de Moisés nos sirve de ejemplo para nosotros, que hemos alcanzado los últimos tiempos, como decía el libro de Hebreos. Entonces vamos a ver la vida otra vez de dos hombres, o dos ocasiones específicas que ya las conocemos, que nos sirven un poco para ver hombres fieles y hombres infieles. Hace 8 días hablamos un poco de eso, pero hoy vamos a entrar en la vida de otros hombres que desde su nombre son bastante significativos y que nos van a ayudar a nosotros a entender un poco lo que Dios necesita, la fidelidad en el ministerio a los que han de edificar la iglesia según el modelo bíblico. Entonces vamos a abrir Primera de Samuel, capítulo 2. Ese libro siempre ha sido una fuente. Últimamente no, desde hace mucho tiempo, siempre que vamos a enseñar, siempre este pasaje es bastante diciente. Y tú ves que en la historia de Israel este libro ocupa un lugar crucial. El profeta Samuel es como un puente entre la época de Moisés y la época de los reyes y los profetas. Él está ahí en medio. Él recibe el testimonio de Moisés, agrupa los libros de Moisés. No solo agrupa los libros de Moisés, escribe y reúne jueces, trabaja en 1 Samuel, 2 Samuel, Crónicas, Reyes, y da una base para el reino, de ahí vienen los siguientes profetas. Samuel en la historia de la revelación divina es un punto álgido, un punto importante en el trabajo de Dios. Entonces vamos a hablar un poco acerca de hombres fieles y hombres que no han sido fieles, hombres que han sido rebeldes a la visión y al llamado que el Señor tiene. Antes de hablar la palabra de estos hombres, fiel significa, o en el griego es la palabra pistos, que significa una persona que se le puede dar confianza, una persona digna, una persona que se le puede creer, una persona que es verdadera. Mira cómo lo define un diccionario. Hombres fieles a la visión celestial. Mira cómo lo define un diccionario la palabra fiel. ¿Quién es firme? O sea, firme.
y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple sus compromisos hacia alguien. Esa es la persona fiel, aquella que cumple sus promesas o sus palabras a otro. En el latín la palabra es bastante interesante, es fidelitas, que significa servir a un Dios. Es la capacidad espiritual o el poder para dar cumplimiento a lo que prometemos. Eso es ser fieles. Dios necesita hombres fieles, comprometidos con la causa, con la iglesia, con su propósito. Que no sean solo palabras, sino que ellos sean firmes, constantes y su fuerza, su capacidad la empleen en cumplir lo que Dios les ha pedido, lo que Dios ha llamado de ellos. Vamos a ver la vida de los hijos de Eli, Ofni y Fines, y vamos a ver que en medio de esa época tan oscura de infidelidad, Dios levanta a un hombre fiel, Samuel, que Dios mismo habla de él como un hombre fiel. Entonces vamos a ver la característica de hombres infieles, pero en medio de la infidelidad de ciertos hombres, en medio de la rebeldía de tantos hombres, vamos a ver que Dios levanta a un hombre con un ministerio bastante precioso, Samuel. Entonces vamos a leer desde 1 Samuel 2:27, dice: Y vino un varón de Dios a Eli, y le dijo: Así ha dicho Jehová. Eli era el sacerdote, pero Eli tenía unos hijos, que eran los que ejercían el sacerdocio también en la casa, ¿sí? Eli era un descendiente de Aarón, levita, aquellos que por mandamiento de Dios habían recibido el sacerdocio. ¿Se acuerdan hace 8 días cuando hablamos del becerro de oro? Los que están por de Jehová, saquen su espada y maten a su hermano, a su prójimo, a Agio. ¿Sí se acuerdan? ¿Quiénes fueron los únicos que estuvieron de parte de Jehová? Los levitas. Por eso el Señor les otorga el sacerdocio. El sacerdocio es otorgado a aquellos que van a ministrar en la casa de Dios, aquellos que van a participar de la edificación de la casa. Así en nuestros tiempos, de alguna manera, los edificadores, los hombres que el Señor llama a trabajar, son los mismos sacerdotes, los levitas, los apartados para trabajar en las cosas santas. Pero este hombre y su casa había manchado el sacerdocio de una manera terrible. No había sido fiel al llamamiento, había sido rebelde a la responsabilidad que el Señor les había dado. Y por eso el Señor manda a un profeta, un varón de Dios, a hablarle y le dice: ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemases incienso y llevases ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ese es el llamado, ese es el privilegio que el Señor le concede a ciertos hombres, aquellos que los llama según la visión celestial a edificar su casa. Y dice: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Este es un agio también, porque este amó más a sus hijos que al Señor, honró más a sus hijos que al Señor. Él debía ejercer un juicio sobre el pecado de sus hijos, pero él toleró el pecado de sus hijos, aunque sus hijos estaban manchando la misma santidad de Dios en la casa de Dios mismo. Sí, y acuérdense el problema de no cortar con eso. El que no corta con padre, madre, hijo, no puede ser digno de recibir el llamado que el Señor le ha dado. Y dice: engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová. Miren, hermanos, nosotros a veces decimos frases que sí, la palabra dice, la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. ¿Sí? Una persona, por ser levita en este caso, tenía un llamamiento supremamente que era el sacerdocio. Pero aunque el don y el llamamiento es irrevocable, o sea, el Señor no le quita lo que le da a una persona, lo que sí le puede quitar el Señor es el ejercicio de esa persona. Sí, ella lo tiene, pero puede llegar el momento que Dios juzgue a esa persona a tal punto que el Señor no le permite ejercer eso que le ha dado en medio de su casa. ¿Sí? No es que se lo quite.
Él lo quita a él con todo y persona. ¿Sí? Dice, nunca yo tal haga. Esa frase, ¿no? Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El Señor honra a los que son fieles, pero a los que desprecian el llamado, también los tienen poco. Y mira el juicio del Señor sobre la casa de Elí. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. El brazo, siempre que la Biblia nos habla del brazo, nos habla del trabajo, sea del trabajo del hombre o sea del trabajo de Dios, ¿sí? Cuando Jehová habla del trabajo de él, dice, extenderé mi brazo y haré, ese es el trabajo de Dios. Cuando Jehová habla del trabajo de nosotros, nos habla siempre con nuestras manos, y dice, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Mira estas frases, eso es lo que el Señor le dice a Oseas, en Oseas al pueblo de Israel. Por cuanto desechaste mi ley y el conocimiento, yo también, ¿qué? Os desecharé del sacerdocio, y como te olvidaste de mi palabra, yo también me olvidaré de vuestros hijos. O sea, una persona que no ama la palabra, que no honra la palabra del Señor, el Señor la entrega y le quita el sacerdocio, le quita el trabajo que el Señor le ha dado a esa persona. Pero no solo eso, cuando una persona es apartada de la presencia del Señor, de la gracia del Señor, ciertamente la generación siguiente es afectada. Nuestros pecados, nuestra falta de amor a la palabra va a afectar la generación siguiente. Como una vez la hija de un predicador dijo a unos políticos en Estados Unidos, ¿cómo el pueblo de Estados Unidos pretende que Dios pueda bendecir nuestra generación si nosotros mismos sacamos la Biblia de los colegios, si nosotros sacamos la Biblia de las escuelas, o sacamos la palabra de Dios, la oración, metemos homosexualidad, brujería, culturas paganas? Y eso es lo que se está sufriendo hoy en día, que como Dios, al ver que los hombres sacan la palabra de Dios, Dios se olvida de las generaciones que vienen, y las generaciones que vienen son entregadas a las cosas más terribles, pervertidas y abominables a los ojos de Dios. Eso es un juicio al pecado del hombre. Y le dice el Señor a Elí, mira, y los hijos que queden de tu casa, esos serán para causarte sufrimiento. ¿Por qué? Por cuanto amaste más a tus hijos que a mí, y los honraste a ellos más que a mí. Y dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ogni y Fines. Ambos morirán en un día. ¿Se acuerdan hace 8 días que hablábamos que cuando los hombres sirven según su naturalidad y ellos extienden la mano en la casa de Dios, en las cosas santas, muchas veces Dios juzga ese pecado, como en el caso de Usa, que cayó muerto inmediatamente? Así el Señor iba a poner a Ognis y a Fines. Pero mira esas palabras tan preciosas, o tan preciosas no, tan dicientes. Y te serán por señal. O sea que la vida de Ogni, la vida de Fines nos sirven de señal a nosotros que hemos sido llamados a trabajar en la edificación de la casa. Entonces vamos a hablar un poco de Ogni y de Fines. Vamos a hablar un poco de los nombres de estos dos hombres que se parecen mucho a Usa y a Aio. Ognis del hebreo puede traducirse literalmente Ogni, que significa pugil o pugilista. ¿Sí saben qué es una persona pugilista? Una persona pugilista, y se usa mucho en los deportes de boxeo, es una persona que trabaja o pelea con las manos. Es una persona que combate con las manos, es una persona fuerte, es una persona que su trabajo consiste en pelear con las manos, así como Usa. Usa era fuerte y con sus manos se extendió y tocó el arca y por eso murió. Ogni nos habla de aquel hombre que sirve pero forzando, imponiendo su fuerza, aquel que extiende su mano y toca las cosas santas. Gladiador se podría traducir también, que combatía con sus manos a puños.
Como Moisés cuando vio al egipcio que maltrataba a los hermanos, cogió y con sus propias manos lo mató. Eso significa Ogni. Y Fines, bueno, tiene varios significados, pero hay uno que es muy diciente según el hebreo, que es Pinejas, que es pronunciación, como oráculo, pero oráculo de serpiente. O sea, una enseñanza distorsionada, una enseñanza destructiva, una enseñanza maligna, un oráculo maligno. También significa atrevido o aquel que abusa de la confianza. Ogni y Fines. Vamos a ver el pecado de estos jóvenes, ahí en el verso 16. Hay antecitos, 2:16, porque el Señor no nos habla de por qué estos hombres nos van a servir como señal, porque el pecado de estos hombres es un pecado que se ha de juzgar en la casa de Dios con la muerte. Primera de Samuel 2:16, y dice, está mostrando el pecado de estos hombres. ¿Cuál era el pecado de estos hombres? Que ellos se aprovechaban de los sacrificios, no honraban al Señor según lo que decía la ley, sino que eran abusivos. Y dice, porque acuérdese que Ogni es pugilánime, es un gladiador, él toma las cosas con fuerza. Y ese es el pecado de ellos, que la gente traía la ofrenda y él tomaba con fuerza parte de la ofrenda. Y robaba directamente a la persona que estaba ofreciendo. Y la persona que estaba ofreciendo decía, no, pero deja que sacrifiques lo importante al Señor y tú comes una parte. Y él no dejaban, ellos tomaban la parte bruscamente. Sí, ese es Ogni. El que abusa, el que se aprovecha de las cosas del Señor, el que es irrespetuoso, igual que Fines, es atrevido. Son serpientes en medio del ministerio. Son personas que no son fieles al llamado que el Señor les ha dado. Y dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, decían estos hombres, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Lo mismo que usa, un servicio a la fuerza, imponiéndose, como aquel hombre que describe Primera de Juan, que le prohibía a los hermanos recibir a otros. O sea, aquel servicio que se hace en la casa de Dios por fuerza, imponiéndose, obligando, o sí, queriendo usar sus propias fuerzas. Y dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Y eran jóvenes, ¿no? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Un servicio hecho en la fuerza, un servicio impuesto, un servicio que no es respaldado por la obra del Espíritu Santo, es un servicio que hace que los hombres menosprecien las cosas del Señor, la casa del Señor. Y en el 22 dice el otro pecado, ese era uno de los pecados de ellos. El otro pecado era que eran unos hombres supremamente con una moral bastante baja, dice en el 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Eso es bastante serio, hermano. Las personas que son fieles tienen un buen testimonio, eso lo hemos hablado muchas veces, pero también la persona que es infiel pierde su testimonio. Tarde o temprano los pecados de una persona en el ministerio se hacen conocidos. La rebeldía, la rebelión, la murmuración, sí, todo eso sale a la luz. Aunque no se diga a grandes voces, es algo que se conoce en todas partes, ¿sí? Y era tal el pecado que el mismo papá se daba cuenta del pecado de ellos. O sea, llegó a oído de todos y el papá se daba cuenta del pecado de ellos. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, eran hombres pervertidos. Hoy en día un pastor va y se mete y le es infiel a su esposa con alguna de las hermanas de la congregación y los hermanos salen diciendo, no, es que es un hombre débil y tiene tentaciones y así como cayó, él puede caer cualquiera, debemos tener misericordia y perdón. Sí debe haber misericordia y perdón, pero tales personas no deben ejercer sacerdocio. ¿Sí? Y Elí sabía todos esos pecados, sabía la conducta de sus hijos, veía el pecado de sus hijos y lo toleraba en el ministerio. Y dice, y les dijo, ¿por qué hacéis hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes.
No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, él se dio cuenta, él vio el pecado de ellos, pero no hizo nada. Pero aunque los hombres no hagamos nada, ciertamente la casa es del Señor. Y así como el Señor necesita hombres fieles, también Él mismo va a tratar con todos aquellos que son infieles. En este pasaje nos muestra el pecado de ellos. Vamos a ver más adelante el juicio de Dios sobre ellos, porque el Señor dice, estos dos me serán por señal. O sea, las características de estos dos hombres van a ser tratadas y todo va a ser visto para que sirva de señal a los que van a servir en la casa. ¿Cuándo juzga el pecado del Señor con estos hombres? Ahí en 1 Samuel, capítulo 4, verso 2. Y vamos a ver un poco el juicio del Señor, porque para que el Señor muchas veces tenga que hacer algo nuevo en su casa, Él corta el árbol para que salgan nuevos retoños. El nuevo retoño que sale es Samuel. Y el Señor va a reemplazar a Ogni y a Fines con Samuel, un hombre fiel. Pero para poder ver las características de un hombre fiel, estamos viendo el telón de fondo que no son hombres fieles, Ogni y Fines. Este en el caso cuando Israel siempre estuvo en guerra con los filisteos, ahí en el capítulo 4, verso 2, y dice que, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Siempre que el pueblo de Israel está mal con Dios, el sacerdocio está mal con Dios, los representantes del pueblo están mal con Dios, siempre esto se ve representado en la derrota del pueblo con los enemigos. Los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Porque a veces creemos que nuestras derrotas son, o aquellas cosas que nos suceden vienen de los filisteos, pero detrás de eso está el Señor. Si el Señor hubiera querido, el Señor hubiera podido dar la victoria a su pueblo sobre los filisteos. Entonces ellos dicen, el Señor está contra nosotros, pero hagamos una cosa, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, porque a veces nosotros creemos que porque usar el nombre del Señor, por hablar el nombre del Señor, el Señor muchas veces nos va a dar la victoria. Pero si los hombres que cargan ese testimonio no son fieles al llamado de Dios, Dios no respalda las cosas. ¿Sí? Como en el caso de David, ellos cantaban, ellos hicieron muchas cosas, pero Dios no estaba involucrado. En esta batalla, ¿por qué Dios no estaba involucrado? Porque aquellos que llevaban el arca eran unos hombres impíos, a tal punto que todo el mundo lo sabía. Nadie lo decía, el papá les dijo de una manera ligera, pero todo el mundo sabía que eran impíos. Y mira lo que pasó, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ogni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Imagínate, eso es como hoy en día avivamiento, es un alarido que el asunto tembló. ¿Usted alguna vez ha ido a un estadio de fútbol? Cuando comienzan esas barras a saltar, usted siente, ¿verdad? Que así usted no quiere, el piso salta con usted. O sea, había tal alarido que esto se volvió una fiesta. Pero ahí no estaba el Señor. ¿Por qué no estaba el Señor? Por el tipo de hombres que estaban sirviendo. Y dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, el ruido y la bulla, a veces eso, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así, ay de nosotros. Y se acordaron de aquellos días gloriosos. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. O
O sea, ellos tuvieron memoria de aquellos momentos de Israel gloriosos donde el Señor les dio la victoria sobre todos sus enemigos. Y así ha habido en la historia de la iglesia momentos como Pentecostés, grandes avivamientos, grandes momentos de la iglesia donde el Señor ha hecho muchas cosas. Y hoy en día hay cristianos que se paran a predicar y dicen el avivamiento en USA, en Susa, el avivamiento en Gales, el avivamiento en Inglaterra, los morados, los misioneros, los reformadores. Pero cuando estos van a hablar, tú te das cuenta que son impíos. Hablan de la iglesia, hablan de la reforma, hablan de los padres, de los misioneros, pero cuando tú vas a ver, los que hoy en día no son como los que antes andaban. ¿Sí se acuerdan del caso del hijo de Eleazar? El sacerdote Fines, no Fines sino el Fines, el hijo de Eleazar. Aquel que una vez estaban en el campamento y entró un hombre con una mujer, creo que fue moabita, frente a todos, y este hombre se llenó del celo del Señor y cogió un hacha y se fue tras ellos y los mató. ¿Por qué? Porque el celo del Señor, por causa del pecado abominable del yugo desigual, el Señor lo trató y dice que nunca se apartaría de la casa de este hombre un hijo que estuviera delante del Señor. ¿Por qué? Porque él había santificado al Señor. Una cosa es el Fines, hijo de Eleazar, y otra cosa es Fines, el hijo de Eli. Aunque tengan el mismo nombre, hermanos. Nosotros podemos hablar de la iglesia, decir las mismas palabras, pero ¿qué clase de personas son los que están llevando el arca hoy en día? El Señor sí lo sabe. Y el Señor necesita hombres fieles. Y ahí vamos a ver a Samuel. Pero muchas veces lo que encontramos son hombres pugilánimes. Hombres que quieren hacer eso por sus propias fuerzas. Hombres como Fines, lo que significa Fines, oráculo de serpiente, o sea, que hablan pero su palabra es venenosa. Hombres que son confianzudos, que con el ministerio que tienen abusan y se aprovechan del pueblo de Dios. Omnifines, qué cosas terribles, ¿no? Entonces, avivamiento y vamos a hacer, y este es el año, la bendición y que el Señor prospere, y vienen los enemigos. Porque ese cristianismo de tanto show, de tanta alegría, muchas veces está perdiendo la batalla en las mismas casas, en las mismas familias. Muchas veces los que están allá adelante gritando ellos mismos están experimentando la muerte espiritual. Y dice... Y los otros tuvieron miedo, porque a veces, hoy en día, hermanos, hoy en día el cristianismo es algo imponente a los ojos del mundo, pero sin vida y sin causar algo verdadero en las personas del mundo. Y dijeron los filisteos: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. O sea, los filisteos, a pesar de que vieron el ruido, se animaron a ir a la batalla. Pelearon pueblos filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. Y ahí se cumple lo que iba a ser señal para nosotros. Y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. ¿Por qué? Por la infidelidad de ellos en el ministerio. Miren, hermanos, no hay una ocasión, no hay una palabra, decía un hermano, no hay una palabra más terrible como la que vamos a escuchar ahorita. Icabod. Icabod. La gloria ha sido traspasada. Dios ha abandonado a su pueblo. Porque así como el Señor quiere restaurar su iglesia, también muchas veces Dios abandona a su pueblo a su propia astucia, a su propia fuerza, a su propia capacidad, entregándolo a su propia muerte. Mira lo que sigue diciendo. Esta es una frase tremenda. Hay un libro que se llama El retorno de la gloria de Dios, del hermano Batsin, que habla de estos pasajes hablando de la gloria de Dios. Tremendo. Dice: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Miren, hermanos, Elí
como que en su corazón veía que las cosas estaban mal, ¿sí? Como que tenía esa corazonada de que muchas veces cuando dice el hombre de Dios no tiene el temor de malas noticias. Pero cuando nosotros estamos en esa angustia de que va a pasar algo, de que es sinónimo de que estamos lejos del Señor. Porque Él guardará en completa paz a aquellos que perseveran en Él. O sea, una de las características de nuestra vida y de que estamos andando rectamente delante de Dios es esa paz interior que nos llena a pesar de que las circunstancias no sean fáciles, difíciles. Hay algo por dentro que nos dice tranquilo, sigue, no mires, confía en mí, no temas, sé valiente, esfuérzate, yo te sostengo, yo te llevo, sigue adelante, no temas temor de lo que te dicen, no tengas temor de lo que ves, sigue adelante, yo estoy contigo, yo te defiendo, yo peleo por ti. Pero cuando no está esa voz, cualquier cosa nos amedranta. Cualquier cosa nos angustia, cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa nos entristece, cualquier cosa nos amarga el corazón. Eso es falta de comunión con Dios. Y este hombre estaba así. ¿Qué pasará con el arca? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué cosas, no? Eso es cuando los hombres cargan la gloria y no es Dios honrado en el ministerio. Los hombres tienen que llevárselas por ellos mismos, solucionar por ellos mismos, pelear por ellos mismos. Y dice, llegando pues aquel hombre a la ciudad, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. El arca de Dios no necesita ser defendida, ella misma se defendió, ¿no? Los que debían temer era por sus hijos. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Él era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido. Eso habla de la revelación espiritual. Elí había perdido toda la visión, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ogni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, porque acuérdense que el Señor le dijo, no voy a dejar de sus hijos descendencia que queden en el sacerdocio. Cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron dolores de repente. Así a Israel y así a Ogni y a Fines. No se los esperaban y vinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría les decía a las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Miren, hermano, eso es cuando la gloria de Dios abandona al pueblo, la presencia de Dios, la gloria es la belleza. Todo, nosotros podemos tener muchas cosas. Nosotros, como en el tiempo de Jeremías y Ezequiel, ellos tenían un templo, tenían un sacerdocio y tenían todos los vasos y todo el servicio, pero la gloria del Señor no estaba ahí. Nosotros podemos llamar iglesia, nosotros podemos hacer reuniones, nosotros podemos hacer campamentos, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si el hombre que está detrás y los que llevan la arca detrás no están siendo fieles al llamado del Señor, no hay gloria en el ministerio, no hay belleza en el ministerio, no hay respaldo en el ministerio, no hay poder en el ministerio. Todo es la obra de Ogni y de Fines, del fuerte, del que toma, del agio, de aquellos hombres que no son dignos de cargar el testimonio del Señor. Y dice, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada
el arca de Dios. Cuando los hombres no son fieles, las cosas santas pierden su valor y las cosas santas son tomadas por los enemigos. Lo mismo que pasó con los vasos y los utensilios cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Cuando los hombres de Dios no honran a Dios ni honran las cosas de Dios, Dios muchas veces y permite que el mundo venga y tome lo que es de Dios para su gozo y su deleite. Porque hoy en día el mundo tiene tanta influencia en la iglesia. Porque los hombres de Dios le han perdido el valor santo a la casa de Dios. Entonces fácilmente hoy en día podemos tener un predicador que está predicando y a los 5 minutos un político que está haciendo política en medio de la iglesia. Podemos tener, en estos días puse un programa, después un programa cristiano, después del mundial llegaron a uno de los jugadores de fútbol a una iglesia cristiana y estaba predicando el predicador y se puso el jugador al lado y la gente comenzó a gritar, una foto. No dejaban hablar al predicador. ¿Por qué? Porque querían tomarse una foto con el jugador de fútbol y no paraban de gritar. Le tocó al predicador decirle, por favor hermanas, cállense. Como un espectáculo. Traen los ídolos a la casa de Dios. Menosprecian la casa de Dios. La casa de Dios hoy se ha vuelto un circo, un show. ¿Por qué Dios permite que sus cosas que son gloriosas, hoy en día los filisteos entren y las manipulen, las manoseen, las usen para su servicio? Hoy en día cogen a los predicadores de Estados Unidos. Necesitamos hacer un acuerdo de paz, y llaman a los predicadores, les pagan a los predicadores, y así como son ministros de la palabra, hoy se vuelven ministros del gobierno, y muchas veces en lo que hablan y lo que enseñan, muchas veces menosprecian lo que el Señor dice en su palabra. Está el caso de Rick Warren. Uno dice, ¿por qué Rick Warren tiene un ministerio tan diluido? Porque él hace parte de organizaciones del gobierno donde se le prohíbe hablar de la homosexualidad. Se les prohíbe hablar del aborto. ¿Por qué se les prohíbe hablar de eso? Porque es que ya hacen parte de una empresa. O sea, lo que fue destinado para un uso glorioso, termina siendo usado para cualquier cosa. Personas que eran llamadas a predicar la palabra, hoy están haciendo cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se marchó y Dios traspasó el ministerio. ¿Sí? Mira ahorita lo terrible que vamos a leer. Mira lo que dice. Icabod, la palabra en hebrea es Icabod, así se escribe en el hebreo. Puede significar la gloria partido o sin gloria. O sea, algo que se hace sin la belleza del Señor, sin el respaldo del Señor. El nombre probablemente es una abreviación de Ahikabod, que es la palabra ahí, ¿sí? Como en el Nuevo Testamento. Ay de los que... Es una abreviación, es decir... La gloria y Icabod se ha ido. ¡Ay de la gloria! ¿O dónde está la gloria? Cuando los hombres son infieles, Dios quita la gloria. Dios permite que el arca quede en manos de los hombres impíos. Pero lo que nosotros estamos hablando es la necesidad de que hayan hombres fieles. Y ahí ya entra el pasaje de 2:35 acerca de Samuel. Mira lo que decía anteriormente, ellos van a ser, omnifines van a ser una señal para todos aquellos que tengan un sacerdocio impío, que no se sometan a lo que Dios les ha mandado. Porque no era que los hombres como omnifines pudieran tener esposa. Tú lees la ley y le decía al sacerdote, mira, tú tendrás una esposa y tu esposa será así, no puede ser viuda, ¿no? Y comienzan a describir, la esposa era algo precioso. Eso era, tú podrás comer de las ofrendas, cuando hagan las ofrendas así, tú podrás comer. Pero ellos no respetaban lo que la ley hacía, sino que ellos eran abusivos, menospreciaban. Entonces el Señor desecha a estos hombres, y en el 2:35 dice, y yo, porque eso solo lo puede hacer el Señor, me suscitaré un sacerdote fiel. Yo voy a desechar a tus 2 hijos, Elí, pero yo voy a levantar un hombre fiel. ¿Cuál es la fidelidad de los hombres? Que ellos sean fieles al llamamiento, a la visión. Mira lo que dice, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. O sea, este hombre que el Señor va a levantar se va a caracterizar porque es un hombre obediente a lo que dice la palabra. A él no le va a importar las otras cosas, a él no le va a importar quién está encima de él, ni el pueblo, ni la voz del pueblo, sino él va a honrar a Dios sobre todas las cosas. Y yo, mira lo que dice, a la casa de tus hijos yo la voy a descontinuar, no va a haber descendencia, no va a haber sacerdocio después de ti. Pero a este hombre yo le edificaré casa firme, o sea, su casa sólida, su casa estable. Y mira lo precioso,
Cuando el Señor desecha a una persona del sacerdocio, más que su servicio externo, es su relación con Dios. Es su relación con Dios. Porque hoy en día podemos tener personas que están sirviendo y muchas de las que están sirviendo no tienen una relación con Dios. Una vez se le acercó una pareja al hermano David Wilkerson, de pastores, famosos en Estados Unidos. Y la esposa le decía, dile. Entonces el hermano pensó que el hombre había caído en adulterio porque la esposa lo tenía, dile. No, hermano, es que necesitamos contarte algo. Él pensó que él estaba en adulterio. El hermano le dijo, ¿qué pasó? Es que no sé cómo decirte, ¿qué pasó? Imagínate, llevo un año que no puedo orar. Un pastor que tenía programas de televisión a nivel mundial y no podía orar, hermanos. Eso es Icabod. Eso es la gloria, se ha marchado. La presencia de Dios, la oración, la vida de devoción del hombre de Dios se ha perdido. Cuando se pierde la vida de devoción, no nos queda nada, hermanos. Aunque hagamos y deshagamos públicamente. Cuando el diablo, nuestra carne, el mundo, nos quita el tiempo de comunión con el Señor, no servimos para nada. Nuestra vida es difícil, nuestro corazón es insatisfecho, nuestras circunstancias son incómodas, todo nos fastidia, todo nos molesta. ¿Es por qué? Porque ya no tenemos el tiempo a solas con el Señor. Ya no tenemos tiempo para el Señor, ya no tenemos tiempo para la palabra. Todo lo demás es vacío. Y Icabod, cuando Dios saca del sacerdocio, cuando ya Dios le cierra la puerta de la intimidad a sus siervos. Uy, qué cosa terrible, ¿no? Eso es terrible, hermano, que tú vayas a orar y ya no puedas orar. Que tú vayas a buscar al Señor y encuentres al Señor de espaldas contra ti. ¿Por qué? Porque cuando el hombre no es fiel y no honra al Señor, el Señor lo desecha. ¿Sí? El mayor beneficiado cuando honra y obedece a Dios es el mismo vaso. Porque en reciprocidad Dios le da de su gracia, de su espíritu, de su fluir. Mire, y andará delante de mi ungido todos los días, delante del Señor y delante del Rey que va a poner el Señor sobre Israel. Y el que hubiere quedado en tu casa, mira, yo pienso que este es el pasaje que a mí más me impactó cuando lo estaba leyendo. Vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que puedas comer un bocado de pan. Miren, hermanos, hay personas con unos llamados tremendos, pero cuando no son fieles a la palabra que han recibido, al llamado que han recibido, pierden el llamado. Cuando vuelven y el Señor los barre, cuando ellos vuelven a la casa, muchas veces vuelven a mendigar, porque la parte que no tenían, el Señor se la quitó. A pedir un bocado de pan. Déjeme parte en el ministerio. Personas que tenían un llamado, una posición, un lugar, un trabajo en la casa de Dios. Cuando son infieles a la palabra de Dios, el Señor los quita a un lado y se vuelven mendigos. Si queda, porque muchas veces no quedan. Si queda alguno, mira lo que dice. Volverá y le rogará a Samuel: te ruego que me dejes alguno de los ministerios para que puedan comer un bocado de pan. Qué cosa terrible, hermano. Una persona, yo a veces me aterro cuando trabajo en el computador. Yo puedo durar todo un día haciendo algo y con solo una tecla borrar todo lo que hice. Se me pierde todo lo que hice. Una persona puede durar trabajando 20 años, pero un mosco echa a perder el buen perfume. Una locura al que es estimado en alto le puede dañar el ministerio totalmente. Y mira lo que dice el Señor a Elí: yo desecho tus hijos, y si alguno queda, se volverá un mendigo. Qué horror, hermanos. La fidelidad al llamado, al ministerio, para que pueda comer un bocado de pan. ¿Cuál es ese hombre que el Señor iba a levantar? Samuel. ¿Saben qué significa Samuel, hermano? Pedido por Dios, escuchado por Dios. ¿Por qué?
Porque Samuel nació de la oración de una mujer. Si hay algo que necesita la iglesia hacer hoy en día, es orar para que el Señor levante hombres fieles. Es orar para que el Señor levante hombres que lo honren en el ministerio. Hombres que sean obedientes a la revelación que Él tiene para darles de su casa. Es orar para que Dios levante hombres que lo puedan representar obedeciendo en medio de ellos. A veces, como en el caso de Samuel más adelante con Saúl, que también lo vamos a leer, duramos tiempo llorando por personas que ya han sido dejadas a un lado. Como un día un hermano llegó: oye hermano, mira que estoy hablando con tal hermano porque estamos reuniéndonos y queremos que el Señor haga una obra en ese lugar. ¿Y qué te dijo el hermano? Que para él eso de la iglesia local no era importante. Entonces yo dije: oye, este hermano lleva reuniéndose con nosotros como 10 años y para él la iglesia local no es importante. Después fui a otro lugar: oye hermano, ¿sabes que tal hermano está diciendo y esto? El mismo, ¿no? En contra de la iglesia. Yo dije: oye, este hermano. Después me volvió a venir otro hermano y me dijo: oye, mira que fuimos a hablar con tal hermano porque está diciendo ciertas cosas y el hermano dice que no, que eso de la iglesia normal, eso es un invento y no sé qué. Y le dije: mira hermano, desechen a esa persona. El hombre que después de 2 o 3 veces no acepta amonestación, al tal deséchalo, dice Pablo. Como un día, porque hoy en día muchos de nosotros hablamos de la iglesia normal, la iglesia local, y muchos no pasan de cantar somos uno, nos amamos. Pero en la práctica ni se reúnen con los hermanos, en la práctica no son constantes, no pagan el precio, y cada vez que tienen la oportunidad hablan mal de la revelación que el Señor les ha dado. Me senté como 2 horas a explicarle: mira, esto es la iglesia. Una persona que había escuchado, había leído libros, y después de que le expliqué la iglesia me dice: yo no creo en la iglesia local. Pensé, le dije: entonces ¿qué hace acá? Si usted no ha visto la iglesia, si usted no cree en la iglesia, ¿qué hace acá? ¿Cómo podrán caminar 2 si no están de acuerdo? Es mejor caminar con los que han visto y son fieles al llamado que estar arriando a personas que no quieren, que desechan, que son, como leíamos, desobedientes, contumaces a la revelación. Le dije: vaya, siga componiendo canciones y cantando solo, porque usted no ha visto la iglesia, aunque cante somos uno. Sí, necesitamos hombres que no solo vean, no solo escuchen, sino que sean obedientes a lo que ven y a los que escuchan. Que anden conforme a lo que el Señor ha dicho. ¿Sí? Y esa persona, no solo se lo había dicho yo, otras personas se lo dijeron. No le interesó. Pero si anda diciendo que el Señor restaure la iglesia. ¿Cuál iglesia? Si cuando vamos a mostrarle la iglesia ni siquiera sabe lo que es la iglesia. Hoy en día es terrible. Una vez me contó un hermano. Se reunieron varios hermanos y vino un predicador de afuera. Un hermano que canta unas canciones preciosísimas. Hermano, ¿tú qué piensas de la iglesia local? ¿Saben qué dijo este hombre? La iglesia local es un invento de Watchman Nee. No tuvo miedo ni temor de decirlo frente a varios hermanos nuevos que el Señor les estaba mostrando las escrituras de la iglesia. Una persona así debe ser deshecha. Por más que componga, por más que lleve 30 años en el evangelio, por más que tenga un nombre conocido, si él no se conforma al evangelio, no lo deberíamos tolerar. Si no se conforma al llamado de Dios, no lo deberíamos tolerar. Personas fieles, dignas, que hagan conforme a lo que el Señor ha mostrado. ¿Sí? Hay gente que llega, es normal que una persona nueva se le está mostrando y hasta ahora está entendiendo, pero un sinvergüenza que lleva 10, 15 años salga con estas. Yo no lo puedo creer, hermanos. ¿Por qué? Porque para mí es importante la iglesia. Si para ti no has entendido, no es importante, no tiene valor, para nosotros sí. Y rogamos que el Señor nos haga fieles a este llamado, a este mensaje, trabajar, vivir, sacrificarnos por esto. Que el Señor levante iglesias normales, bíblicas en Colombia, en Bogotá, por todas partes. Que Él destruya todo el vaso amorfo que se ha levantado en nuestros tiempos y levante iglesias bíblicas. Y si hay personas que se oponen a eso, que el Señor mismo juzgue y trate con eso. Y Él levante hombres fieles, porque Él es poderoso para hacer eso. Él dijo: yo voy a levantar un hombre.
Qué cosas, ¿no? Y mira lo que pasó, ahí Juan, 1 Samuel 3:19. Así como el pecado es conocido y es visible y es hecho, cuando Dios levanta hombres fieles a su palabra, Él los hace visibles, Él los hace conocidos. Miren el verso 19 del capítulo 3. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Cercanía, comunión, revelación. Y mira la fidelidad de Samuel, porque era un hombre fiel. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso es ser fiel al llamado. Eso es ser fiel a la revelación. Que no solo oímos, sino que rogamos de todo corazón que eso que oímos sea guardado, sea atesorado y sea puesto por obra. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, así como todo Israel conoció que Ogni y Fines eran los sinvergüenzas, todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era, y mira esa palabra, fiel profeta de Jehová. Esa es la mayor necesidad de nuestros tiempos. Por eso debemos orar, porque así se llama Samuel, el que ha sido pedido. ¿Pedido por quién? Por una mujer en su angustia, débil, no podía ni tener hijos. Pero un día le dijo al Señor, Señor, si tú me das un hijo, yo lo consagro para ti, yo lo entrego para ti, para tu servicio, para tu causa. Debemos orar para que el Señor levante hombres totalmente entregados a la causa de su iglesia. Que se sacrifiquen, que se entreguen, que vivan, que obedezcan lo que el Señor les ha de mostrar de su casa. Ahí más adelante encontramos otro ejemplo del hombre fiel y el hombre que es infiel a la revelación, al llamado de Dios. Cuando estudiamos la serie Los Jueves de la Vida de los Reyes, lo estudiamos, que es el rey Saúl. ¿Saben qué significa Saúl? Saúl fue el que fue pedido por el pueblo. Samuel fue pedido por Ana para Dios. Saúl es el que pedido por el pueblo para satisfacer las necesidades egocéntricas del pueblo. El pueblo decía, ya no queremos que Samuel juzgue sobre nosotros. Danos un rey como el de las naciones. ¿Sí? Eso es lo que pedía el pueblo. Saúl es el que es pedido por el pueblo. ¿Y saben qué significa Saúl? Ya lo habíamos estudiado. Saúl significa zanja, pozo, muerte, sepulcro. Uf, qué palabras, ¿no? Es aquel hombre que solo va a traer ruina, muerte al pueblo de Dios. ¿Por qué Saúl? Porque cuando tú estudias la historia de Saúl, es igual de preciosa a la de David en su llamamiento. Saúl tiene un llamamiento tremendo. El Señor lo escoge, lo llama, lo unge, hasta profetizaba. Sí, tenía un llamamiento tremendo. Pero Saúl no honró al Señor. ¿Cómo no honró? No fue fiel a las palabras del Señor. Que eso es lo que estamos hablando hoy. La fidelidad al llamado. Y mira lo que dice en 1 Samuel 15:22. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor para Saúl? Saúl, cuando vayas a Galaad, ve y mata. Destruye todo. No perdones ni vida de nada. Todo acábalo. No quiero saber nada de ese pueblo. ¿Por qué? Porque ese pueblo había sembrado eso con Israel y el Señor lo iba a juzgar a través de la mano de Saúl. Pero cuando llega Samuel, el profeta, escucha el bramido de las vacas. Cuando el Señor le ha dicho que matara todo, Samuel va llegando y comienza a escuchar el bramido. Y Samuel dijo, porque él le dice, Saúl, ¿por qué no mataste? Y dijo, no, el pueblo me dijo y los guardé para ofrecerlos en holocausto al Señor. Pero aquí se nos va a mostrar un asunto bastante importante en el llamado. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. ¿En qué se complace el Señor? En que hagamos una cantidad de cosas. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel peleando contra los filisteos? Semejante concierto que armaron, que hicieron temblar la tierra. ¿O qué se complace más el Señor? En que se sea obediente. Ciertamente, el obedecer, el ser fiel al llamado, a la palabra del Señor, es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea que yo estoy viendo algo, el Señor me está mostrando la iglesia, la normalidad de la iglesia, que es una iglesia local, cómo se reúne, todo eso. Y lo mejor para mí es obedecer eso.
prestar atención, o sea, a lo que yo digo, conformarme a lo que yo digo, a lo que yo hablo. Y dice, porque como pecado de adivinación, o sea, como ir a consultar a una bruja, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Lo que decía Pablo al hermano, que tú le digas una vez. De pronto la persona no sabe, pero alguien se le acerca y le dice, oye hermano, mira que estás andando mal. No, quiero escuchar. Viene otra persona, oye hermano, nos parece que estás andando mal. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás...? No. Otro hermano lo llama de por allá. Oye hermano, nos hemos enterado de esto. Nos parece que estás andando mal. No. ¿Saben qué es eso? Idolatría. ¿Por qué? Porque él está poniendo el deseo de su corazón por encima de Dios. ¿Saben qué dice Pablo? A la tercera vez, deséchalo. ¿Por qué? Porque está siguiendo su corazón. ¿Saben qué pasa después de Ezequiel? Ezequiel te va a mostrar lo que hacen en mi casa. Y le abre un hueco en medio de la pared. Lleno la pared ¿de qué? De ídolos, la casa, de reptiles y de cosas abominables. Las mujeres ofreciendo incienso a Tamuz. ¿Por qué pasa eso? Porque, bueno, eso puede ser físicamente. En el Antiguo Testamento ellos llenaron la casa de Dios de ídolos. Pero hoy en día muchos de los que sirven al Señor tienen una cantidad de ídolos. Y el mayor ídolo es su propio yo, su obstinación, y que han hecho al lado la palabra de Dios y han puesto su visión, su deseo por encima de lo que dice la palabra. Eso es idolatría. Y dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. O sea, como que uno dice, Saúl se dio cuenta. Reconoció, Saúl se arrepintió. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué Samuel pecó? ¿Por qué Saúl pecó? Porque Saúl era ahío. Mira lo que hizo Saúl. Porque temía el pueblo. Y no solo temió al pueblo, y consintió a la voz de ellos. Uno de los grandes desafíos que tiene el llamado de la visión celestial es si somos llamados a servir a Dios o si somos llamados a servir a los hombres. ¿Qué va a pesar más en algún momento? ¿La palabra, la revelación o lo que nos dicen las personas? Y mira esa frase, consentí. ¿Cuándo usted consiente algo? Cuando usted comienza a acariciarlo y a tolerarlo. A veces la tolerancia a ciertas cosas solo nos están abriendo una puerta a la desobediencia, al pecado. Consentí la voz de ellos, o sea, no lo vio malo. Ellos les comenzaron a decir, él comenzó a decir, bueno, sí, está bien, pudiera ser. ¿Será que lo hacemos? ¿Usted qué piensan? Opinemos como David, ¿se acuerdan? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dicen los del ejército? No, pues a todos nos parece bien. Y muchas veces lo que se consiente en el pueblo es algo de desobediencia a lo que Dios ha dicho en la palabra. Por eso necesitamos hombres fieles al llamado. Y dice, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. O sea, uno dice, oye, mira, Saúl se arrepintió, fue a donde Samuel le dijo, he pecado, he desobedecido la palabra de Dios, pero vuelve conmigo, yo quiero adorar a Dios. Y Samuel respondió a Jehová, no volver. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. ¿Por qué? Porque desechaste la palabra de Jehová. Oye, hermanos, miren, esto es bastante serio. Una persona que es desobediente a la palabra del Señor, dijo el Señor con los hijos de Coré, ni se le acerquen, ni toquen, nada de lo de ellos. Qué serio, ¿no? Y dice, porque desechaste la palabra de Dios, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel.
Y volviendo Samuel para irse, uno dice, no, pero sí estaba arrepentido. Él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Y ahí encontramos el hombre fiel. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué frases, ¿no? Lo mismo que le dijo a Ali, se lo dice a Saúl. Hoy, así como tú rasgaste mi ropa, así el Señor ha rasgado el reino de ti. Y se lo va a dar a uno mejor que tú. Porque definitivamente la edificación sigue. Pero sigue con los que son fieles. Con el remanente, el que obedece, el que se somete a la palabra de Dios. Y él dijo, otra vez. Además, el que es la gloria. ¿Se acuerdan de esa palabra? Ikabot. La gloria se ha marchado. Él es la gloria, Él es el que le da valor a todo. De Israel no mentirá, ni se arrepentirá. Uy, qué frases, ¿no? Una vez dijo el Señor, no me arrepentiré de hacer mal a vosotros. Uy. Esas son palabras muy serias, ¿no? Ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, ¿cuántas veces Saúl había dicho que había pecado? ¿Como 3? Ese se arrepintió. Mentira, hermanos. Mira lo que había en su corazón. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. ¿Qué había en el corazón de Saúl? Su nombre. Solo le importaba su nombre. No le importaba la palabra de Dios. No le importaba la revelación de Dios. No le importaba el pueblo de Dios. No le importaba lo que Dios había hecho. Le importaba tener un buen nombre delante de los demás. Miren, hermanos, es tan serio que yo vaya de aquí para allá promoviendo mi nombre como algo que tenga que restaurar. A mí lo que me debe importar es el nombre, la santidad de Dios. No lo que digan las personas de mí. ¿De qué le servía a Saúl? De que el pueblo lo viera bien cuando delante de Dios había sido desechado. Eso es terrible, ¿no? Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Eso es lo que quieres, Saúl? El Señor te lo va a conceder. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Miren, pero ¿saben qué dice después de este pasaje? Nunca más volvió Saúl a ver a Samuel. Eso es terrible, ¿no? Él quería conservar su nombre, pero delante de Dios ya había sido cortado. Mira esa frase que le dice el Señor ahí con Samuel. Se lo voy a dar a un prójimo tuyo. Y mire siempre esa frase, mejor que tú. Como con los hijos de Eli. ¿Quién era ese hombre, hermanos? David. ¿Qué se dice de David? Que es mejor, que lo hace un hombre digno de confianza para ser rey en el pueblo de Israel. David pecó terriblemente también, ¿no? Pero en cuanto al llamamiento a la casa de Dios, fue fiel. Él pecó en algo personal, con su... Bueno, todo lo que hemos estudiado, en estos días lo estudiamos, ¿no? Mira lo que dice Hechos capítulo 13, 22 de David. De que va a reemplazar el ministerio de aquel que es desechado. De que es fiel, así como Samuel fue fiel, David va a ser fiel, dice. Hechos capítulo 13, verso 22. El mismo pasaje nos muestra. A veces nosotros decimos que David es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre fiel. ¿Por qué? Mira que este pasaje nos lo dice. Que es lo mismo que dice el Señor de Samuel, que hará todo lo que yo le mande, todo lo que está en mi corazón y en mi alma, Samuel lo hará. Asimismo David. Hechos 13, 22. Quitado ¿quién es este? Saúl. Les levantó. ¿Quién lo levantó? Dios. Por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo. ¿Quién dio testimonio? Dios. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón.
¿Qué es lo que hace que David sea conforme al corazón del Señor? Quien hará todo lo que yo quiero. Eso es un hombre fiel, un hombre obediente, un hombre sumiso, un hombre que no solo escuchó las palabras de Dios, las obedeció y las puso por obra. Mira, un día estaba David ahí en 2 Samuel capítulo 7. Y estas son palabras preciosas. ¿Sabes qué hacía Saúl después de una victoria? Eso es terrible, hermano. Se levantaba un monumento. ¿Sí? ¿No se acuerdan cuando leímos la historia de Saúl? Una victoria, ¿saben qué hizo el sinvergüenza? Se levantó una estatua en honor al rey Saúl por la gran victoria que trajo a Israel. Bueno, yo no sé si decía eso, pero me imagino, porque así dicen las estatuas en las placas. ¿Saben qué? Este hombre era un hombre que en su corazón era realmente un idólatra, un obstinado. Él se había hecho un nombre, él grandísimo, hermanos. Pero David, cuando obtuvo las victorias, cuando pasó por sus pruebas, cuando obtuvo lo que Dios le había prometido, ¿saben qué dijo, hermanos? Yo ahora habito en un palacio y el arca de Jehová habita en tiendas. Es donde uno ve el amor que David tenía por la casa de Dios. Porque realmente el llamamiento se prueba por el amor que tenemos a la casa de Dios. Y dice ahí en 2 Samuel 7:1: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor. Saúl medio mataba a un enemigo y ya hacía su ídolo propio, su estatua propia, su monumento propio. Pero cuando el Señor derriba a todos los enemigos de David, ahora David, hay algo en el corazón de David. Y dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, David tenía un anhelo, un deseo por la casa de Dios, por la palabra de Dios. Recuerden que David ya había tenido experiencias con el arca, pero aún sus experiencias de fracaso y eso no le llevaron a quitar el deseo de su corazón de hacer el templo para Dios. Y dijo Natán dijo al rey: anda. Y esta frase siempre me ha impactado. Y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Imagínate que cuántas personas quisieran escuchar de todo eso del Señor. Cuántas personas comenzarían a pedirle cosas al Señor. Pero ¿saben qué decía David? Miren, yo le dijo una vez al pueblo: yo de mi tesoro personal he apartado esto y esto y esto para la casa de Dios. O sea, David tenía su corazón en la casa de Dios. David vivía para la casa de Dios. David trabajó toda su vida, luchó toda su vida, y al final de su vida, cuando él tenía un tesoro y riquezas, lo quería poner al servicio de la casa de Dios, al lugar de la habitación de Dios. Hoy en día los pastores quieren recibir de la casa de Dios, pero muy pocos están dispuestos a ¿qué? A entregarse. En el Salmo David una vez dice: Jehová, la habitación de tu casa, amado. Qué precioso el anhelo que tenía David. Y el lugar, mire esa frase: el lugar de la morada de tu gloria. Él no es Icabod. Icabod son mis fines que hacen que la gloria de Dios sea parte de la casa, del pueblo. Pero David anhelaba que en la casa de Dios estuviera la gloria de Dios. Pero nunca va a haber gloria de Dios, ni la manifestación verdadera de Dios, si hay infidelidad a lo que Dios te ha dicho. Decía David: no arrebates con los pecadores mi alma. Porque Dios arrebata al pecador, así como Onifines a Saúl. Pero David rogaba que no fuera arrebatado con ellos. Ni mi vida con hombres sanguinarios. El Salmo 69 dice, que también es un salmo de David, verso 7: hombres que aman la casa, que desean la casa, que oran, que le piden al Señor poder llevar a cabo en su corazón lo que Él les ha dicho acerca de la iglesia. Hombres que trabajan para que la casa sea edificada. Hombres que no solo anhelan recibir algo de la casa, sino están dispuestos a entregarse por esa causa, ellos, sus vidas. Mira lo que dice Salmo 69, Salmo de David, verso 7. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocidos para los hijos de mi madre.
¿Por qué? Porque me consumió el celo de tu casa. O sea, no solo ama, no solo anhela la casa, sino que siente un celo, lo que hablábamos hace 8 días. El hombre de Dios, el edificador, es celoso con la casa del Señor. Mira este pasaje, lo usa el evangelista para referirlo a Cristo. ¿Cuándo? Cuando vio la casa que le habían hecho una cueva de ladrones, cogió un látigo, se metió en la casa y comenzó a dar látigo a los cambistas y a todos los que hicieron de la casa del Señor una cueva de ladrones. Y cuando los discípulos lo vieron, se acordaron. ¿De qué? De lo que decía David. El celo de tu casa me consume. Hay personas, y siempre lo decimos, no hermano, no hable tan duro, no. Hermanos, es que es la casa del Señor. Es la casa del Señor. Y ese celo es un celo bueno, es un celo necesario. Un celo que deben tener los que han de edificar la casa. Si yo amo a mi esposa, soy celoso con ella. El día que yo vea que mi esposa pasa por la mano de un hombre y de otro hombre y a mí no me da nada, es porque no la amo. Porque el amor en sí es celoso. Os amado y os he celado con celo santo, dice el Señor. O sea, si yo no siento celos es porque no amo. ¿Sí? ¿O a qué hombre le gustaría que le pasara eso con su esposa? Asimismo, a Dios, cuando Él ve a la esposa de su Hijo, Cristo ve a su amada, Él la ama celosamente. Y aquellos que van a participar de eso tienen ese mismo celo, ese celo para que la casa del Señor sea lo que Él debe ser y que llegue a ser lo que Él quiere que sea, no lo que los hombres quieran hacer para hacer negocio de ella. Y dice, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Usted alguna vez, eso es bastante precioso, alguna vez se ha sentido ofendido cuando alguien ofende a Dios? Sí, yo me acuerdo, bueno, no es un ejemplo bueno, pero un hermano una vez estaba predicándole, y eso no lo debemos hacer, pero bueno. Eso le pasó también a los discípulos. Una vez estaba predicándole a los compañeros del trabajo y se levanta uno y pega un insulto así grotesco delante del Señor. Y se paró el hermano y le dijo, quiero que me lo diga aquí en la cara. Y el hermano era un coso así de grande. Quiero que si este hombre venga me lo diga aquí en la cara. El otro quedó. Y le dije, así no, porque no es con fuerza. Pero ¿alguna vez usted ha sentido esa ofensa en su corazón? Eso lo sentía David con la causa del Señor, por la iglesia del Señor. Ese sentirse que no es que están haciendo otra iglesia cristiana más, sino que están deshonrando lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Usted lo ha sentido? Esa ofensa, ese querer romper el televisor por lo que se está diciendo. Ese celo, hermanos. Esa afrenta por causa de la cosa del Señor. Después el hermano reconoció que él no debía haber actuado así, sino es ver ese celo, ¿no? Dice Isaías 62, verso 5. Si quieren se los leo. Pues como el joven se desposa con la virgen, y el Señor siempre compara la relación suya con su pueblo como un hombre o una mujer. Yo quiero compartir, le he estado pidiendo al Señor para que me dé el tiempo de compartir el libro de Cantar de los Cantares, que tiene unas enseñanzas, y ahí tú ves al esposo y la esposa. Pues como el joven se esposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará Dios, el Dios tuyo. Mira esta frase, hermano, sobre tus muros, oh Jerusalén. Jerusalén representa el reino del Señor, donde está la casa del Señor. He puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Hombres fieles, hombres que aman la causa, hombres que oran por la causa, hombres que de día y de noche, porque el día habla del momento agradable, la noche es el momento terrible, pero en ambas situaciones, todo el día, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. O sea, no estén tranquilos. Como David estaba en su casa y se iba a acostar a dormir y decía, no, yo cómo voy a descansar en una casa, en un palacio, cuando la casa del Señor está así, desierta.
Dice Pablo, y terminamos con esto en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 4, es necesario no solo que el Señor dé visión celestial, es necesario que hayan hombres fieles a esa visión, hermano. Pablo lo decía, según 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Se requiere, es necesario, hermano. La iglesia necesita hombres fieles, hombres que amen la palabra, que enseñen la palabra, que vivan la palabra, que se sacrifiquen por la palabra. Hombres que tengan esa carga del Señor. Y eso solo lo hace el Señor. A veces uno quiere imponerlo, pero eso solo lo hace el Señor. Me acuerdo hace poco unos hermanos, fuimos a un lugar, los visitamos por un tiempo y el Señor comenzó a hacer algo. Entre los hermanos había un hermano que era como que podía llegar a ser base, pero él no tenía interés. Entonces los hermanos preguntaron que qué hacíamos. Le dije, pues órenle al Señor. Si la persona no tiene interés, ustedes no lo pueden obligar. Eso es algo que tiene que hacer el Espíritu. Y les dije, pero no lo dejen enseñar. Si no está dispuesto a pagar el precio, que no sirva. Los hermanos le dijeron, hermano, si usted no siente la carga por eso, ni enseñe, por favor. Y el hermano dijo, el hermano lo sintió como el Señor y se quedó callado. Dejó ir a las reuniones y un día volvió. Hermanos, el Señor me dijo, me habló de la iglesia. Y hoy en día es la persona donde se hacen las reuniones y todo. ¿Qué pasó? El Señor le despertó el espíritu. Nadie lo manipuló, nadie lo forzó. Él vio y el Señor le abrió y él quiere ser obediente. Hoy en día es una de las personas que está llevando la carga en ese lugar. Se requiere que sean así, fieles, obedientes. 1 Timoteo 1:12. Dice Pablo del ministerio de él. Claro que no es una fidelidad propia, no es una fidelidad nata, no es una fidelidad del vaso, sino es algo que Dios hace en los vasos, algo que Dios proporciona. Esa capacidad, como leíamos, fidelidad es la capacidad de cumplir lo que prometemos. Pero ¿quién es suficiente? Pero Dios nos da su espíritu, su capacidad. Dice, como le dijo el Señor a Salomón, si se acuerdan, no te dejaré hasta que acabes la obra que yo he encomendado. Dice 1:12, 1 Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, porque si nadie puede si no es por la fortaleza de Cristo. A Cristo Jesús nuestro Señor. Mira esta frase tan preciosa. Porque me tuvo por fiel. ¿Cómo? Poniéndome en el ministerio. La iglesia necesita saúles, o sea, hombres pedidos, para que puedan ser fieles en el ministerio. Porque realmente para que Dios pueda restaurar la iglesia, necesitamos hombres entregados. Samueles. ¿Dije Saúl? Samueles. La iglesia necesita Samueles, hombres entregados a la causa del Señor. Hombres fieles. David. No necesitamos omnifines, no necesitamos Saúles, necesitamos hombres fieles. Y eso es una obra del Señor, pero dice el Señor que Samuel fue pedido por Ana. ¿Sí? Pidámosle al Señor Samueles, que levante muchos en muchos lugares, que estén dispuestos no solo a ver, no solo a escuchar. Porque hace poco me dijo un hermano, ay sí hermano, a mí me parece tan bonito todo lo que ustedes dicen. Yo sigo yendo a la denominación y escucho las prédicas por internet. Dije, sinvergüenza. ¿De qué le sirve ver y no vivir, hermano? El Señor no solo nos está llamando a escuchar, nos está llamando a vivir según lo que estamos viendo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros en tu Hijo Jesucristo, Señor. Que, como decía Pablo, que tú nos fortalezcas, Señor, porque si tú no nos fortaleces en tu Espíritu, ¿quién es digno y quién es suficiente para esta labor, Señor? Haz de nosotros personas fieles, Señor, aquellos que tú has llamado, aquellos que tú has apartado,
aquellos que tú quieres en tu ministerio, Señor. Capacítanos, Señor, para que podamos ser fieles. Ábrenos las escrituras, ayúdanos a obedecer lo que tú quieres, lo que tú has dicho, el modelo tuyo, Señor. Queremos honrarte y no dejar caer a tierra ninguna de tus palabras, Señor. Queremos vivir, andar, servir, pero según lo que tú has dicho, Señor. Ayúdanos a no menospreciar lo que tú nos has hablado, como hizo Saúl, Señor, que tuvo en poco, Señor. Líbranos de nuestra obstinación, Señor, porque a veces nuestra naturalidad es obstinada, Señor. Líbranos de nuestros ídolos, Señor. Líbranos aún de la voz del pueblo, Señor. Líbranos del consenso general, líbranos, Señor. Queremos obedecerte, queremos honrarte, seguirte por tu palabra, Señor. Ayúdanos, haz de nosotros hombres administradores fieles, Señor, que puedan retornar tu gloria a tu pueblo, Señor. No que traspasemos lo tuyo, Señor, y tu testimonio, sino que volvamos a traer tu gloria, el vino nuevo a tu casa, Señor. Ayúdanos, guíanos, pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón por nuestro pecado, por nuestra ligereza, por nuestras veces que nosotros mismos como USA hemos extendido nuestras manos, Señor. O como estos hombres que forzaban a tu pueblo a algo. No queremos ser así, Señor. Ayúdanos por tu espíritu a honrarte, a servirte, a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Necesitamos tu gracia y tu favor, Señor. Que esta causa no sea una obligación, sino que lo hagamos como David, por amor, Señor. Que podamos decir que la habitación de tu casa hemos amado, Señor. Pon este anhelo y este deseo en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos para tu Hijo, en tu Hijo y por tu Hijo, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. E adorar a ti, Cordeiro de Deus, e adorar a ti, ó amado da igreja, e adorar